Se sentía la anticipación en el aire. El día de la tradición había llegado a Altagracia, y la casa de los Godoy bullía con una energía familiar. Sofía, la mayor, lustraba meticulosamente sus botas de montar. Sus ojos oscuros reflejaban los colores vibrantes de su mantón bordado. Katy, siempre pragmática, revisaba una y otra vez sus provisiones, empaquetando cuidadosamente las alforjas. Romy, el soñador, tocaba su charango, componiendo una canción sobre el viaje que les esperaba. Juan, el bromista, jugaba a pelear con Nino, el más pequeño. Sus risas resonaban en el patio. Sus padres, Alberto y Elena, observaban a sus 5 hijos con una mezcla de orgullo y aprensión. Esta peregrinación anual a las altas cumbres, una tradición transmitida de generación en generación, era más que un paseo a caballo. Era una peregrinación al corazón de su herencia, una vibrante celebración de su identidad gaucha. Este año, sin embargo, una sombra de preocupación oscurecía los ojos de Alberto mientras miraba el horizonte. Los murmullos de la lluvia primaveral llegaban con el viento, y no podía quitarse la sensación de que algo era diferente, inestable. El amanecer pintaba el cielo con tonos albaricoque y rosa mientras los hermanos Godoy, montados en sus fieles corceles, salían de Altagracia. El aire era fresco, lleno de la promesa de aventura. Sofía, una líder nata, cabalgaba al frente. Su yegua castaña, Mora, se movía con una elegancia que reflejaba la de su jinete. Katy, siempre atenta, vigilaba de cerca a Nino, cuyo pequeño cuerpo casi desaparecía sobre su robusto roano. La voz de Romy, clara y fuerte, resonaba. Su canción tejía historias de gauchos legendarios y sus hazañas. Juan, que nunca se quedaba atrás, respondía con bromas juguetonas y su risa resonaba por la pampa. El paisaje se desplegaba ante ellos como un vasto tapiz en constante cambio. Las colinas ondulantes daban paso a extensas llanuras, la tierra pintada en tonos ocre, esmeralda y dorado. Su viaje era una vibrante sinfonía de imágenes y sonidos. El ritmo de los cascos contra la tierra, el tintineo de los arneses, los cantos melódicos de los pájaros en lo alto, todo se mezclaba con las risas y canciones de los hermanos, creando la banda sonora de su aventura. De vuelta en Altagracia, Alberto caminaba de un lado a otro por el patio, con el ceño fruncido por la preocupación. Elena, con su mano apoyada de forma tranquilizadora en su brazo, trataba de calmar sus ansiedades. «Son fuertes, Alberto», dijo ella, con voz suave pero firme, «y conocen estas montañas como la palma de su mano». Pero Alberto no podía librarse de la inquietud que se había instalado en su corazón. El viento, que antes era una caricia juguetona, ahora parecía aullar una advertencia, llevando consigo el aroma de la lluvia distante. Recordaba las historias que su abuelo solía contar, relatos de inundaciones repentinas que podían transformar ríos plácidos en torrentes furiosos en un abrir y cerrar de ojos. Las montañas, a pesar de su majestuosa belleza, podían ser implacables. A medida que las horas pasaban, Alberto se sentía atraído por la vieja radio, sus dedos callosos girando el dial, buscando desesperadamente noticias, alguna confirmación de que sus miedos eran infundados. A medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la tierra, los hermanos Godoy se unieron a un grupo más grande de gauchos que se dirigían a las altas cumbres. Las fogatas brillaban como estrellas caídas, iluminando cálidamente los rostros de hombres, mujeres y niños que se habían reunido de pueblos vecinos para celebrar su herencia compartida. El aire estaba impregnado del aroma de la carne asada, y los sonidos de risas y música llenaban la noche. Romy, con su charango siempre a su lado, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Sus melodías conmovedoras provocaban vítores y aplausos de la multitud. Sofía, con los ojos brillantes de risa, bailaba con una gracia que contrastaba con su habitual seriedad. Incluso Katy, normalmente reservada,
se vio envuelta en la energía contagiosa de la celebración, golpeando los pies al ritmo de la música. Juan y Nino, con las caras manchadas de tierra y felicidad, perseguían luciérnagas bajo la atenta mirada de sus hermanos mayores. Sección 5. Presagios. El corazón creciente del río. Los días que siguieron fueron un torbellino de festejos, carreras de caballos, juegos tradicionales e infinitas historias compartidas bajo la vasta extensión del cielo. Pero a medida que llegaba el momento de emprender el viaje de regreso a casa, un cambio se cernió sobre las montañas. El aire, antes fresco y limpio, se cargó de humedad. Los susurros juguetones del viento se transformaron en un aullido bajo y triste que parecía resonar por los cañones. El otrora plácido río San José, su ruta habitual de regreso a través de las montañas, se había transformado en un torrente turbio y agitado. El suave murmullo del agua sobre las piedras había desaparecido, reemplazado por un rugido profundo y gutural que hablaba de un poder indómito. Las advertencias de Alberto resonaban en los oídos de Sofía mientras observaba la escena, con un nudo de inquietud que se apretaba en su estómago. La decisión de cruzar se tomó con una mezcla de valentía y necesidad. Habían enfrentado cruces difíciles antes, y la idea de retrasar su regreso, de decepcionar a su padre, los impulsó a seguir adelante. Sofía, siempre la responsable, insistió en que se ataran con una cuerda resistente, una precaución que esperaba que resultara innecesaria. Los caballos, sintiendo el cambio en el temperamento del río, resoplaban y pateaban el suelo. Su inquietud reflejaba la de sus jinetes. Estaban a mitad de camino cuando la fuerza total de la inundación los golpeó. Una pared de agua, marrón y furiosa, surgió de las montañas, engullendo el lecho del río con una velocidad aterradora. La cuerda, destinada a ser su salvavidas, se convirtió en una atadura aterradora, tirando de ellos bajo el agua turbulenta. Los gritos fueron tragados por el rugido de la inundación. Caballos y jinetes eran lanzados como madera flotante. Su valiente lucha contra la corriente finalmente fue inútil. Las noticias de la tragedia llegaron a Altagracia como un manto de dolor. El vibrante tapiz del día de la tradición se rasgó, reemplazado por un silencio ensordecedor que amplificaba el dolor de la familia. Alberto, con sus peores miedos hechos realidad, se derrumbó, aplastado por el peso de su premonición. Elena, con el rostro marcado por un dolor tan profundo que parecía haberla envejecido años en un instante, se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, milagrosamente, sus hijos fueran encontrados sanos y salvos. Los días se convirtieron en semanas, la búsqueda incesante de Sofía y Juan, un testimonio del amor perdurable que se negaba a ser extinguido por la desesperación. Los aldeanos, con los rostros marcados por el dolor y la determinación, peinaban las orillas del río, sus gritos de «Sofía, Juan», resonando a través de los cañones, un coro desgarrador de esperanza y desesperación. Los cuerpos de Sofía y Juan fueron finalmente recuperados, kilómetros río abajo, abrazados en un último abrazo. Su regreso a casa no fue la alegre reunión que se había anticipado, sino una sombría procesión, una comunidad unida en el dolor. Los vibrantes colores del día de la tradición parecían una cruel burla de la profunda pérdida que se había asentado sobre la casa de los Godoy. La vida, como siempre, siguió adelante. Pero era una vida irrevocablemente alterada. La ausencia de Sofía y Juan una presencia constante y dolorosa. Romy, cuya voz una vez estuvo llena de alegres melodías, ahora luchaba por encontrar consuelo en su música. Katy, con su pragmatismo reemplazado por una profunda tristeza, se movía por el mundo con el corazón apesadumbrado. Nino, demasiado pequeño para comprender completamente la finalidad de la muerte, preguntaba por su hermano y hermana cada noche antes de dormir. Sus preguntas inocentes reabrían las heridas que dolían con cada día que pasaba. Pasaron los años. El dolor agudo y desgarrador se suavizó.
reemplazado por una melancolía agridulce, una aceptación silenciosa de una vida marcada para siempre por la pérdida. Se reanudó la peregrinación anual a las altas cumbres, un testimonio del espíritu perdurable de la tradición y una forma de honrar la memoria de Sofía y Juan. Las risas y canciones que una vez llenaron el aire, ahora llevaban un toque de tristeza, un recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder perdurable del amor. Romy, con su música ahora imbuida de una profundidad y madurez que desmentían su edad, compuso una canción inquietantemente hermosa en memoria de sus hermanos perdidos, una melodía que hacía eco de la sinfonía agridulce de sus vidas. Katy, con su fuerza silenciosa como un faro para su familia, encontró consuelo en preservar las historias, las tradiciones, la esencia de quienes eran, asegurándose de que el recuerdo de Sofía y Juan se entretejiera para siempre en la historia de su familia. Y así, la familia Godoy continuó su peregrinación anual, su viaje, un conmovedor recordatorio de que incluso frente a una pérdida inimaginable, los hilos de la tradición, como los lazos familiares, nunca se pueden romper por completo.